Buenos días, y acá estamos en los últimos videos de esta materia, de este cuatrimestre. Nos queda un tema solo, que es oratoria profesional. Para esto vamos a armar dos videos, uno con las herramientas que ustedes necesitan para hacer una buena oratoria, y en el segundo video vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan, a medida que escuchan, saber el tipo de oratoria a la cual se enfrentan, ¿sí? Entonces vamos a empezar simplemente por algo muy sencillo: oratoria profesional. ¿Qué es oratoria profesional? La oratoria consiste en el arte de hablar con elocuencia. Y a la hora de hablar en público es fundamental trabajar en este área para lograr un impacto en los ámbitos profesionales y académicos, ¿sí? Las presentaciones orales, así como los discursos, son de vital importancia e influyen en el trabajo, docencia, vida social, política. Podemos decir que la oratoria es una habilidad racional y emocional, que requerirá de un trabajo previo para la preparación y ensayo para poder hablar en público. Acá tenemos dos palabras que dije y que destaqué, que es una habilidad racional y emocional, ¿sí? No se nace, ¿sí?, siendo orador, no está en los genes, no está en la sangre, no, ¿sí?, porque mi abuela hablaba, por eso a mí me vino y me quedó la capacidad o la habilidad de hablar. Nadie nació hablando, por lo tanto es una habilidad racional. Es como andar en bicicleta, como aprender a nadar, como aprender algún deporte. Con prácticas, ¿sí?, uno puede ser un excelente orador. Eso quiero que le quede claro, ¿sí? No es innato, no viene de herencia, no es algo que te ilumina a vos y vos sos un buen orador y vos no. Todos podemos ser un excelente orador, y eso es lo que refleja la primera pantalla. Después hay una definición que saqué de otro libro que dice: un conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos con claridad, facilidad y sin temores ante el público. Seguimos afirmando lo mismo: es un conjunto de principios y técnicas. Relacionemos técnicas con habilidad, la podemos tomar como sinónimos. Así que oratoria consiste en hablar con elocuencia, ¿sí? Es una habilidad racional y emocional, y es un conjunto de principios y técnicas. Esas son las palabras que a uno le tiene que quedar en la cabeza como un concepto de oratoria, ¿sí? El buen orador depende de su capacidad de persuadir. Otra palabra que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? El buen orador depende de su capacidad de persuadir a los interlocutores y motivarlos a la vez, que transmite un mensaje directo, ¿sí? En cualquier ámbito, la forma en que nos comuniquemos será las que nos aceptarán o rechazarán, ¿sí? Existen varios elementos para hablar en público, que son los que vamos a ver en la próxima pantalla. Pero de esta pantalla lo que tenemos que quedarnos con la idea principal es que es un buen orador depende de su capacidad de persuadir, ¿sí? Seguimos. ¿Qué dice la tercera pantalla? Para hacer una buena oratoria, para hacer un buen discurso, para hacer una buena capacitación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, es dominar el contenido de la presentación. Yo no me puedo presentar sin saber qué voy a decir, ¿sí? O sea que los conocimientos que tenga la persona para realizar la presentación, el dominar el contenido, va a ser fundamental a la hora de hablar en público y de transmitir el mensaje. O sea que uno de los tips y una de las herramientas que tenemos que tener es conocer de qué vamos a hablar, ¿sí? Conocerlo no es leerlo una vez, ya lo sé, lo leo en el PowerPoint. Olvídense, ustedes tienen que conocer el tema, conocer porque le van a hacer preguntas sobre ese tema y no pueden dudar. Entonces tienen que ser lo suficientemente idóneos de ese tema para saber, ¿sí?, qué es lo que van a expresar en público y ver si pueden persuadirlo, ¿sí? Utilizar frases hechas. Los interlocutores se sentirán más identificados con el orador, ¿sí? Usar un tono de voz adecuado, ¿sí?, ni muy bajo ni muy alto, ¿sí? Y utilizar un recurso de lingüística y dicción. Vamos a leerlas todas y después voy a dar un ejemplo de todas, ¿sí? Y que el mensaje sea creíble y convencer a la audiencia del mismo. Vamos al primero. Utilizar frases hechas. Por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en dar discursos, ¿sí? Se fija un horario, vienen las primeras personas y se sientan. Yo no me puedo quedar mudo hasta tanto no tener, ¿sí?, la sala llena. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto para el que llegó primero. Entonces, ¿yo qué hago? Me acerco, converso, le pregunto de dónde son, qué hacen, por qué vinieron, quién los invitó, ¿sí?, qué conocimiento tienen del tema. Empezar a lo que se llama romper el hielo, ¿sí? Utilizar frases hechas
son hablar del clima, hablar del estado del curso, quién me invitó a mí, quién soy yo. Empezar a entablar o a romper ese hielo entre los que están para escucharme y yo. Si yo no logré romper ese hielo de entrada con un chiste, una presentación formal, no lo rompo más. A partir del primer minuto ya es un fracaso la capacitación que voy a dar, ¿sí? Usar un tono adecuado, ¿qué significa? Hay un arte, ¿sí?, que es mantener un tono cordial, y cuando uno quiere dejar la idea a fuerza, ¿sí?, para que le queden en la cabeza, porque no le va a quedar la hora de discurso, le van a quedar algunas ideas fuerzas, elevar el tono o repetirla varias veces, ¿sí?, durante el discurso, cosa de que esa idea quede planteada. No le van a quedar las 2000 palabras que dije, sino las palabras o las ideas fuerzas que yo quiero que le queden, ¿sí? Que el mensaje sea creíble. Si yo estoy hablando de algo que ni yo lo creo, obviamente se va a evidenciar, no solo en mi tono de voz, sino en mi forma o en mi postura corporal. Es fundamental porque recuerden, como le dije en unos videos anteriores, de todo el conjunto, 80% es lo gestual, 20% es lo del habla. Si yo me siento a dar un discurso cruzado de brazos, esa palabra no llega a ningún lado. Si yo me levanto y me muevo en el escenario, esa palabra va a llegar y va a convencer. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿sí?, es el sensor de lo que si yo estoy diciendo es verdadero o falso. Si yo me quedo en una esquina, esa capacitación no cierra. Si yo me quedo leyendo de espalda al público el PowerPoint, esa capacitación no llega. Si yo el PowerPoint lo uso como refuerzo, ¿sí?, como para que mis palabras y la parte visual estimulen dos sentidos, obviamente va a ser un éxito. Sigamos. Inspirar seguridad. Para inspirar seguridad y terminar con la timidez de hablar en público, podemos mirar a los ojos. Una de las técnicas o una de las herramientas que se utiliza es, para que no me agarre lo que se llama el panic attack o el ataque de pánico, o quedarme mudo, o quedarme temblado en una esquina, o que se me caen las cosas de las manos, ¿sí?, lo que hago es focalizar, ¿sí?, la mente y mi vista en alguna persona que puede ser conocida, desconocida, alguna persona que está sintiendo lo que estoy diciendo. Esa persona es mía, pasa a ser un cómplice mío, pasa a ser la persona a la cual le estoy hablando. Entonces me olvido del entorno y mis nervios se van a suavizar, ¿sí? Hablar para 200 personas, para 100 personas, para 50 personas, obviamente el que no tiene experiencia le agarra un pánico total, porque no sabe quién lo está mirando y quién no está mirando. Entonces buscamos una persona, le fijamos la mirada y hablamos como si hablaríamos hacia él, ¿sí? Captar la atención del público. Antes de empezar a realizar tu exposición o conferencia, respira hondo, aguantar la respiración hasta que empieces a hablar en público. Mira al público, mostrar una gran sonrisa, entonces estarás preparado para comenzar a hablar con entusiasmo. Uno de los métodos muy utilizados, ¿sí?, que no está expresado en la pantalla, pero bueno, se lo voy a comentar, es usar lo que se llama un comodín. Por ejemplo, una virome, la que estoy usando yo ahora. Eso alivia mucho los nervios. Pasa una virome de un lado, pasa una virome del otro. O sea, necesito por ahí algún amuleto. Hay mucha gente, muchos conferencistas de muchos años que tienen su amuleto. Su amuleto puede ser una piedrita, puede ser una virome, puede ser un mouse. O sea, algo que necesite en la mano. No un celular, porque el celular hoy por hoy es, si yo estoy hablando en forma verbal, trae rechazo tener el celular en la mano, pero no una virome común, la paso de una mano, la paso a la otra, la mantengo, ¿sí?, y yo me siento seguro, es mi amuleto de la buena suerte, ¿sí? Un personaje televisivo que usaba mucho la virome, mucha gente chiquita por ahí no lo conoce, pero lo puede googlear, Jorge Gisburg, era un cómico muy osado, tenía muy buena dialéctica, tenía muy buen monólogo, y él usaba en sus monólogos de comienzo de sus programas una virome. ¿Qué le regalaban para el cumpleaños? Virome. ¿Por qué? Porque la usaba como amuleto. O sea, a la persona le resultaba un escudo, ¿sí?, usar una virome. Se sentía confiado teniendo la virome. Al no tener la virome, como que le faltaba algo y demostraba cierto nerviosismo. Otro monologuista muy destacado, Pinti. Personas que han conocido a Pinti saben que tiene una oratoria, hace unos monólogos espectaculares. Él mismo lo lleva al público a ponerse en lugar de, ¿sí? Otra, hablando ya de otro rubro político, la doctora
Fernández de Kirchner, ¿sí? Nos puede gustar o no, pero no podemos negar que tenía una excelente oratoria, o sea, tenía un arma de persuasión excelente, manejaba muy bien la oratoria, llegaba a la gente que tenía que llegar, por lo tanto tenía un discurso muy bien hecho, ¿sí? Para llegar a la gente que tenía que llegar. Al resto no le llegaba nada, por ahí hablaba 3 horas, ¿sí? Y únicamente le llegaba al público que ella quería llegar. Eso es un excelente manejo de la oratoria, ¿sí? Hoy por hoy es fantástico y sigue estando, lo sigo dando como ejemplo porque no he encontrado otro político que maneje con tanta soltura el tema de la oratoria, ¿sí? Seguimos. Conocer el ambiente y el lugar donde voy a realizar esta presentación. Yo no puedo llegar 2 minutos antes sin saber si tengo cañón, rotafolio, si me van a dar los sistemas electrónicos. Una de las cosas, y acá corto, siempre tiene que tener un plan B. No siempre las cosas salen como uno pretende. Le doy un ejemplo chiquito para no alargar mucho el video. Bueno, me ha pasado a mí. He ido a dar una capacitación a una empresa automotriz muy importante. Me habían pasado la presentación, yo la había mirado el día anterior como para cumplir con estos pasos, ¿sí? Cuando llego, la presentación era otra, la habían cambiado y no me habían notificado, ¿sí? La computadora no era la mía, era la computadora de una persona que ese día no se había presentado, por lo tanto logramos encenderla, pero no teníamos la clave, ¿sí? O sea que tenía una pantalla hermosa atrás que no iba a ser práctica. Lo único que tuve que pedir, bueno, dame un rotafolio y un fibrón. Bueno, tuve que dar la clase improvisada, sin material de apoyo, ¿sí? Con 4 hojas atrás y un marcador. Bueno, puede pasar, le ha pasado a sus compañeros que han hecho un excelente PowerPoint y cuando lo traen a la máquina del instituto, la máquina del instituto tiene otro formato y no lo pueden abrir. El plan B siempre tiene que estar. Recuerden que la gente que está sentada ahí merece, ¿sí? una capacitación. Sea con medios audiovisuales, sea sin medios audiovisuales, como sea. Pero están sentados ahí para escucharlo a ustedes, ¿sí? La oratoria está integrada por expresiones gestuales, manuales y corporales. Todas aquellas que constituyen lo que llamamos la comunicación no verbal, que es lo que yo les anticipé. Si yo me siento a hablar, ¿sí? No va a tener el efecto de que si yo estoy parado haciendo gestos hacia el público. Si yo no hago gestos, significa que mi expresión, que yo no estoy convencido de lo que estoy diciendo, que lo estoy leyendo o que me dijeron que lo diga. El convencimiento se ve por lo que digo más lo que me muevo. 80% gestual, 20% palabras. Así que tengan cuidado con eso. Eso de quedarse como un totén en una esquina mirando el PowerPoint, olvídense, eso no es un buen orador, ¿sí? Seguimos. Cuando hablamos de comunicación no verbal, juega un papel tan importante la práctica de la oratoria, así como podemos ayudarnos a reforzar el mensaje transmitido, también puede delatar lo que pretendemos ocultar. ¿Cuáles son una de las técnicas que no están acá en el video? ¿Sí? Por ejemplo, hablar frente a un espejo. Yo hablo frente a un espejo, doy la charla que tengo que dar y miro si mis gestos me agradan a mí. Primeramente me tienen que agradar a mí. Grabo un video, hoy por hoy con los celulares podemos grabar un video, mostrárselo a algún familiar o amigo y ver qué críticas me hacen. Ustedes fíjense que las críticas que le hacen a ellos, que le hacen ellos a ustedes, van a ser críticas constructivas, porque es lo mismo que va a pensar la persona que está sentada a escuchar la capacitación. Entonces, no la tome como, che, pero a vos no te gusta nada. No. Es una crítica constructiva, ¿sí? ¿Qué pueden tener en una oratoria? Muletillas. No se pueden quedar callados si le agregan al final de cada palabra una muletilla. Un sí está bien, o entendieron, y repiten continuamente al final de cada frase. Son cosas que se van mejorando a partir de la práctica. Recuerden que esto es una habilidad. Si yo aprendo a andar en bicicleta, primero andaré con rueditas, me caeré 20 veces, hasta que después me compre una bicicleta con 27 cambios y escale una montaña. Desde que empiezo a andar hasta que escalo una montaña, voy a pasar por un montón de recomendaciones, de gente que sabe, de gente que me aconseja, para bien o para mal. Yo siempre la tomo para bien, porque bueno, si no te gustó por algo, trataré de mejorar, o el tono de voz, o remarcar los puntos que me interesa que queden, o la vestimenta, o la forma de pararme,
o algún modismo que tengo de rascarme la nariz, o de acomodarme el anteojo, o de morderme las uñas, lo que sea. Todas las críticas para un capacitador son fundamentales, las buenas y las malas. Las buenas, para adularme, ay, sí te salió bárbaro, perfecto, pero yo voy a escuchar las malas, que son las que me hacen mejorar. Así que bueno, en este primer video les doy estas herramientas. Ahora voy a grabar un segundo video como para que lo tengan separado. En el segundo video vamos a ver la clasificación de oratorias. Así que repasemos en estos 15 minutos. Oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es una habilidad racional y emocional. La idea es poder persuadir a los interlocutores y motivarlos a la vez y que le queden contenido de lo que vos estás hablando, ¿sí? Para poder ser un buen orador, principalmente tengo que tener una buena presentación, la presentación estudiada y el plan A y B, porque uno no sabe dónde va a dar, ¿sí? Utilizar frases hechas, frases comunes, el vocabulario, me estaba olvidando, el vocabulario que uso tengo que adaptarlo, ¿sí? A las personas a las cuales lo voy a expresar, ¿sí? No es lo mismo tener un vocabulario hacia una gerencia general que hacia operarios de la metalúrgica. Yo me tengo que adaptar a ellos. Yo tengo que utilizar el mismo vocabulario de ellos. Yo me tengo que adaptar a los chistes de ellos y tengo que hablar en un tono y en un vocabulario que ellos entiendan. Si no, no estoy persuadiendo. Si no, voy a terminar haciendo un monólogo. Hablé una hora, me fui y nunca llegó todas mis herramientas, nunca llegaron a persuadir en el uso de un elemento de protección, en el uso de un matafuego, en el uso de un arnés de seguridad, que en este caso, si no lo persuadí, se va a matar. Me voy a ir con una muerte guardada en mi alma. Entonces, yo me tengo que adaptar al vocabulario. Si la persona no entiende, bajaré el vocabulario hasta que entienda, ¿sí? Cada persona que capacito es un punto más para mí, ¿sí? Cuando voy a hablar a la gerencia voy a mostrar estadísticas, ¿sí? Porque las estadísticas, esto, aquello, lo otro, utilizaré lo que se llama las palabras difíciles, que son palabras del vocabulario que pueden emplearse o no en una capacitación, pero bueno, uno tiene que elevar por ahí la importancia del vocabulario, por ahí el contenido es exactamente el mismo, pero lo que cambia es el vocabulario, ¿sí? Entonces, manejen esas diferencias. No es pararse y hablar, es pararse y hablar y persuadir y que la gente entienda, ¿sí? Es la misma presentación, pero adaptada a todos los escalones que corresponden para que les llegue a todos. Así que bueno, les agradezco este primer video de oratoria. Bueno, ahora ya grabo el segundo, los voy a colgar los dos juntos, pero bueno, miren uno, reléanlo varias veces, que estas son las herramientas que tienen que aprender. Lo demás es teoría para que se den cuenta los tipos de oratoria que hay. Muchas gracias, hasta luego.